Bienvenidos a nuestro lunes de historia. El Sacro Imperio Romano Germánico fue, una entidad política única y compleja. Se mantuvo en el corazón de Europa por más de 1000 años. Su historia no es la de un estado simple y unificado como la Francia moderna, como la España moderna. En cambio, era una vasta colección de territorios, un enorme mosaico de reinos, ducados, ciudades libres. Este imperio nació de una idea poderosa. La idea era revivir la gloria y el orden del antiguo Imperio Romano en Occidente. Buscaba crear una monarquía cristiana universal, un solo cuerpo político para unir toda la cristiandad latina, bajo el doble liderazgo de un emperador, el Papa, trabajando en conjunto para guiar a la humanidad. Esta gran visión surgió del caos que siguió al colapso del Imperio Romano de Occidente. Durante siglos, Europa estuvo fragmentada. Era un paisaje de tribus en guerra, reinos incipientes. El recuerdo de la paz romana, la Pax Romana, persistía como un sueño poderoso. El comienzo formal de lo que se convertiría en el Sacro Imperio Romano Germánico se remonta a menudo al día de Navidad del año 800. Ese día, un evento fundamental tuvo lugar en Roma. El rey franco, Carlomagno, se arrodilló para orar en la Basílica de San Pedro. El Papa León III lo sorprendió entonces al colocarle una corona en la cabeza, proclamándolo emperador de los romanos. Esta coronación fue un acto trascendental. Resucitó el título de emperador romano de Occidente, que había estado vacante durante más de 3 siglos. Carlomagno, ya un poderoso gobernante que había unido un vasto territorio, la actual Francia, Alemania e Italia, ahora ostentaba un título que lo elevaba por encima de todos los demás reyes de Europa occidental. Este evento no ocurrió en el vacío. Fue la culminación de una alianza estratégica entre el papado y la monarquía franca. Los papas de Roma se sentían amenazados por los lombardos en Italia y por el Imperio bizantino en el este. Necesitaban un poderoso protector militar. Carlomagno, un cristiano católico devoto y un brillante comandante militar, era el candidato perfecto. Al coronarlo emperador, el Papa León III afirmó la autoridad de la Iglesia para crear emperadores, mientras aseguraba simultáneamente un poderoso guardián para el papado. Para Carlomagno, el título imperial legitimó sus vastas conquistas y lo colocó en igualdad de condiciones con el emperador bizantino en Constantinopla. Durante 1000 años, el Sacro Imperio Romano Germánico fue una característica dominante del paisaje europeo. Su influencia se extendió hacia afuera, dando forma profunda al desarrollo político, religioso, cultural del continente. Políticamente, el imperio proporcionó un marco a gran escala para la gobernanza en Europa Central. Nunca fue un estado centralizado, sino una compleja jerarquía de poder con el emperador en su cúspide. Esta estructura impidió la formación de un único y monolítico Estado-nación alemano-italiano durante siglos. En cambio, fomentó una vibrante diversidad política, con cientos de territorios semi-independientes, cada uno con su propio gobernante, leyes y costumbres, todos existiendo bajo la autoridad general de la corona imperial. Religiosamente, la identidad del imperio estuvo inextricablemente ligada a la Iglesia católica. El emperador era visto como el brazo secular de la cristiandad, encargado de defender la fe, proteger el papado y ayudar a mantener la unidad religiosa. Esta relación, sin embargo, a menudo estuvo llena de tensiones. La controversia de las investiduras de los siglos XI y XII fue una gran lucha de poder entre emperadores y papas sobre quién tenía el derecho de nombrar obispos y otros altos funcionarios eclesiásticos. A pesar de su reputación de estar fragmentado, una de las mayores contribuciones fue proporcionar estabilidad y un marco legal compartido para Europa Central. En una época de guerra feudal, el imperio instituyó mecanismos para resolver disputas y limitar la violencia. El concepto de Landfrieden, paz territorial, fueron decretos imperiales. Prohibían las guerras privadas y las disputas nobiliarias. No siempre se aplicaron a la perfección, pero fueron un esfuerzo por imponer el Estado de Derecho sobre la espada. Crearon condiciones más seguras para los viajes y para el comercio, permitiendo que florecieran ciudades y mercados. El imperio ayudó a desarrollar y preservar el derecho. El derecho romano fue redescubierto y estudiado en universidades en Italia y luego en Alemania. La corte imperial, el Reichskammergericht, tras su reforma a fines del siglo XV, se convirtió en corte suprema. Allí los súbditos podían apelar decisiones de sus señores locales. Esto limitó el poder territorial y fomentó una justicia imperial. La codificación
como el Sachsenspiegel en el siglo XIII, creó tradición legal escrita. La vida intelectual creció gracias a las instituciones imperiales. Los emperadores fueron mecenas de la erudición y las artes. Carlos IV fundó la Universidad de Praga en 1348. Formaron teólogos, abogados, administradores. El latín permitió que las ideas circularan por el imperio. La estabilidad imperial dejó prosperar redes urbanas y una clase media próspera. A pesar de sus elevadas ideas, el Sacro Imperio Romano Germánico estuvo plagado de importantes debilidades internas y conflictos persistentes. Su principal defecto era una crónica falta de autoridad central. El emperador era un monarca electo, no hereditario. Su poder dependía en gran medida de su riqueza personal. Su poder dependía de su fuerza militar y de su capacidad para negociar con los poderosos príncipes territoriales. Esos príncipes eran los electores, quienes lo elegían. Este sistema electoral a menudo conducía a emperadores débiles o elecciones disputadas que sumían al imperio en guerras civiles. Las ambiciosas familias nobles competían constantemente por el poder. Veían el trono imperial como una herramienta para avanzar sus intereses dinásticos, en lugar de una confianza que debía gestionarse para el bien común. Esta descentralización inherente creó un estado de casi constante contienda interna. El imperio era un paisaje de jurisdicciones en competencia y lealtades superpuestas. Duques, obispos, condes, ciudades, chocaban con frecuencia por el territorio, por los impuestos y por los derechos legales. El emperador a menudo carecía de los recursos y del poder militar para hacer cumplir sus decisiones, lo que lo convertía más en un mediador o un juez supremo que en un comandante en jefe. El Sacro Imperio Romano Germánico llegó oficialmente a su fin en 1806, cuando Francisco II, enfrentando la derrota a manos de Napoleón Bonaparte, abdicó del trono imperial. Napoleón, el arquitecto de un nuevo imperio francés, no tenía lugar para la antigua institución. Su disolución fue sin ceremonias, un final silencioso para 1000 años de historia. Sin embargo, el legado del imperio no se desvaneció con un golpe de pluma. Ha seguido resonando a través de la historia y la política europeas. Uno de los legados más significativos es el concepto de una estructura política descentralizada y federal en el corazón de Europa. La moderna República Federal de Alemania, con sus poderosos estados o Länder, es en muchos sentidos una heredera directa a autonomía regional, la diversidad cultural, un equilibrio constitucional de poder entre el gobierno central y sus partes constituyentes. Este modelo contrasta con los estados-nación altamente centralizados, Francia, Gran Bretaña. La larga historia del imperio también dejó un legado de preguntas sin resolver sobre la identidad nacional alemana. Durante siglos, Alemania fue sinónimo del imperio, un concepto cultural y lingüístico vago, más que un estado político unificado. El fracaso en la creación de un solo estado-nación hasta 1871 y la subsiguiente historia turbulenta de ese estado está profundamente conectado con el pasado fragmentado del imperio. Los debates sobre lo que significa ser alemán y el papel de Alemania en Europa. Finalmente, el ideal del Sacro Imperio Romano Germánico, de una comunidad pacífica y regida por la ley, resuena con el proyecto moderno de integración europea. La Unión Europea, al igual que el imperio, es una entidad supranacional que intenta unir naciones diversas, leyes, instituciones, intereses económicos compartidos. De todos modos, la historia es testigo del surgimiento, gloria y caída de los imperios y reinos humanos. Pero todo esto cambiará. Un reino eterno, perenne y justo será inaugurado con la venida de aquel que es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Este será real y auténticamente el sacro imperio del eterno Hijo de Dios. Ante su presencia, toda rodilla se doblará y confesará que Él es Dios y Señor. Entonces el telón de la historia caerá para siempre. Si esta información ha sido útil para ti, comenta y compártela. En la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad creemos que Dios es el autor de la historia. Descubre más en IBGB.